en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Gloria a Dios. Un solo versículo. Libro de Job, capítulo 26, en su versículo 7. Se pone de pie y dice la palabra del Señor así: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia y ponerme mi vida en tus manos. Y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tus palabras sirvan para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la ciencia descubre lo que la Biblia dijo. La ciencia descubre lo que la Biblia dijo. Nosotros, al estudiar la Biblia, encontramos revelaciones grandes en diferentes partes de la Biblia, ya sea en Job, ya sea en Salmos, cualquier otro libro, libro de Daniel, libro de Apocalipsis y Profeta. Encontramos revelaciones que con el paso del tiempo la ciencia ha ido descubriendo y en algunos casos inventando quizás sin saberlo, o quizá ya lo sabía. Pero encontramos nosotros a través de la Biblia que Dios, con mucha anticipación, había dado la palabra, y que siglos después, en este caso 15 siglos después, los hombres de ciencia han ido descubriendo lo que Dios ya había revelado en su palabra. En este pasaje del libro de Job, en este capítulo 26, incluso usted puede leerlo en casa, y va a encontrar grandes revelaciones acerca de la palabra. Pero en esta mañana quiero compartir nada más aquellos pasajes más sobresalientes en los cuales la ciencia ha descubierto lo que Dios había revelado con muchos años, muchos siglos de anticipación. Pues nos dice este pasaje que Dios extiende el norte sobre el vacío, pero que la tierra, dice, que cuelga sobre nada. Imagínense una pelota, ¿no? Imagínense una pelota, sostenerla sobre nada. Sí la podemos sostener mediante una cuerda, ¿no? Sí podemos sostenerla si le ponemos una malla y un hilo, ¿no? Y decimos cuelga de un hilo. Pero sostenerla sobre la nada, en aquellos tiempos, incluso el libro de Job es uno de los libros más antiguos que es paralelo, ¿verdad?, al Pentateuco, o paralelo a la Torá, que este libro, ¿verdad?, que es contemporáneo de los primeros 5 libros de la Biblia, uno de los más antiguos, que nos da grandes revelaciones, ¿no? Incluso en este libro, ¿verdad?, se narra al principio la visita de los hijos de Dios que llegaron a la presencia de Dios, y nos da revelaciones tan grandes. Entonces, en aquellos tiempos, creer que algo se iba a sostener en la nada era casi imposible. Es como si el día de hoy, ¿verdad?, alguien me dice, bueno, una pelota está sostenida sobre la nada. Dirán, bueno, sí lo hacen los magos, ¿no?
los magos en la televisión, los que practican la magia, quizá puedan poner un objeto y ordenarle con la mente, ¿verdad? Que se traslade sin que nadie aparentemente lo mueva. Pero yo digo, no se sostiene sobre la nada. Si alguien dice un vaso de agua se traslada de un lugar a otro, no es que se traslade solo, ¿no? Los demonios llegan, lo toman y lo trasladan. Son invisibles y no lo podemos ver, ¿no? Como el caso anterior, ¿verdad? Que estuvimos ministrando y estaba, ¿verdad?, la silla de aquí, y de repente la silla se movió solita para allá, ¿verdad? Entonces la silla vimos que se movió, o sea, no vimos, ninguno de nosotros que estaba presente movió la silla, pero en automático les dije, no tengan miedo, ¿verdad? Es un demonio que simplemente movió la silla, pero para nosotros se movió solo, ¿verdad? Entonces, si hoy en día nos dicen, bueno, es que hoy pueden sostener una pelota en el aire, sí, pero si usted reprende al demonio, la persona que está haciendo esa exhibición ya no lo hace. Entonces, años después, en el año de 1580, ya hablando después de Cristo, Job fue escrito antes de Cristo. Fue escrito en la época probablemente cuando estuvieron en el desierto, tal vez cuando estuvieron vagando los 40 años en el desierto, fue escrito el libro de Job, y fue antes de Cristo. Ahora, después de Cristo, en el 1580, se descubre el sistema solar por Nicolás Copérnico. Es decir, los que estudiaron física, ¿verdad? Se les hace familiar Copérnico. Ahora, él descubre el sistema solar. Entonces se da cuenta de cómo están los planetas girando alrededor del Sol y descubre, ¿verdad?, el planeta Tierra. Descubre que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, pero se sostiene sobre nada. Pero dirá, bueno, entonces ¿cómo Job lo escribió muchos años antes? ¿Cómo él pudo escribirlo con mucha anticipación? Sencillo, ¿no? La revelación que Dios dio en la Biblia, Dios dio la revelación al hombre y el hombre escribió la palabra, la plasmó de tal manera que las revelaciones quedaron escritas, y con el paso de los años, los científicos han ido descubriendo e inventando, y también se dan cuenta que eso ya estaba escrito en la Biblia. Es decir, que Dios adelantó de la revelación para que el ser humano supiese qué es lo que iba a ocurrir en los tiempos finales. Entonces el sistema solar, ¿verdad?, incluso que lo dejan de tarea a los niños, que hagan, ¿verdad?, lleven un cartón poda, llevan y compran las bolitas de 16 de diferentes tamaños, lo pintan, le ponen nombre. Entonces, claro, que cuando descubre que cuelga sobre la nada, descubre que está en el aire, automáticamente es una aportación hacia la humanidad. Pero que si nosotros sumamos, ¿verdad?, los años antes de Cristo y después de Cristo, unos 1500 años antes de Cristo que se escribió Job, y 1580 son 3000 años después. Imagínense, 3000 años después, la ciencia descubre lo que la Biblia ya había dicho. También otro de los descubrimientos, veamos Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías capítulo 40, en su versículo 22, verso 22.
Dice la palabra del Señor así. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Quizá para nosotros, ¿verdad? Digamos, bueno, es que el hecho de que esté escrito en Isaías el círculo de la tierra, es decir, que la tierra es una circunferencia, no una circunferencia perfecta, pero se puede aceptar como una circunferencia. También en Proverbios 8:27, Proverbios está después de Salmos. Proverbios capítulo 8, verso 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los puentes del abismo. Entonces, habla de círculo, circunferencia. Ahora bien, años después, ya cuando se inventa prácticamente el telescopio, encontramos que Giordano Bruno de Nápoles, quien fue quemado en la hoguera, ¿verdad?, por la Iglesia Católica, descubrió que la Tierra era redonda. Él descubre y él, ¿verdad?, publica que dice es que la Tierra es redonda. Y le decía, no, la Tierra es cuadrada. Dice, no, es redonda. Entonces lo toman prisionero y le dicen, retráctate. Dicen, no me retracto. Entonces lo acusan de hereje y lo queman en la hoguera. Ahora, ¿por qué? Porque prácticamente este periodo en el cual la ciencia, ¿verdad?, llega a desarrollarse, se le conoce como el periodo, ¿verdad?, de la revolución científica. Ese periodo en el cual la ciencia crece bastante, se desarrolla, del 1543 al 1687. Pero anterior a ese periodo, se le conoce como el periodo de la Edad Media, del 476 al 1492. Durante la Edad Media hay un periodo que se le conoce como el oscurantismo medieval, que viene dando del 476 al 1000 después de Cristo. Este 476 nos da una fecha en el cual prácticamente el Imperio Romano tiende a desaparecer y toma fuerzas el papado. Entonces, prácticamente durante este periodo de oscurantismo medieval, la ciencia es opacada, los descubrimientos, ¿verdad?, son opacados, la gente que quiere aportar algo es tomada prisionera y acusado de herejía y quemados en la hoguera. Pero también, si usted relaciona, por ejemplo, lo puede comprobar, ¿verdad?, googleando las fechas. Si usted comprueba las fechas en que los descubrimientos se dan, se va a dar cuenta que este periodo de la revolución científica, que comprende, les dije, del 1543 al 1687,
esta revolución, que posteriormente también viene la revolución industrial, tuvieron su origen en lo que se conoce como la Reforma Protestante, que prácticamente lo que ocasiona toda esta revolución es en sí la reforma de Martín Lutero. A partir de ahí viene ese despertar, pero que también está terminando prácticamente este periodo de la Santa Inquisición, y la gente es perseguida, la gente es quemada en hoguera, y no solamente por aspecto religioso, incluso Galileo Galilei, ¿verdad?, que también es un científico conocido, ¿verdad?, los que están recientes de llevar física o están estudiando, ¿verdad?, él fue encarcelado. No lo quemaron en la hoguera, pero estuvo a punto. Él fue encarcelado, ¿por qué, verdad? Por decir que la tierra, ¿verdad?, giraba. Y es que la tierra gira, ¿no? Él lo descubrió. Él lo vio pues a través del telescopio, ¿no? Él lo ve, lo publica, de ahí la iglesia le dice: retráctate. Lo acusan de hereje, lo toman prisionero y lo ponen en una, podemos decir, en un arraigo domiciliario. Lo tienen prisionero donde muere, ¿verdad? No lo queman en la hoguera, pero sí lo tienen en prisión. ¿Por qué? Por sus descubrimientos. Entonces les tocó vivir una época muy tremenda, en el cual muchos científicos fueron quemados en la hoguera, acusados de herejía. Ya no se diga los pre-reformadores, ya no se diga los que iniciaron la reforma antes de Martín. Años antes hubieron los pre-reformadores y todos fueron quemados en la hoguera. También encontramos nosotros primeramente en el libro, vamos a ver el libro de Job de nuevo, en su capítulo 9, versículo 9. Libro de Job 9:9. El libro de Job, capítulo 9, versículo 9 dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Ahora vamos a ver igual Job 38:32. Ahorita les digo de qué está hablando. Job 38, capítulo 38, verso 32. Dice: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa mayor con sus hijos? Entonces, en este pasaje, la que Dios está revelando a Job, le habla acerca de las constelaciones de los cielos. Le está hablando acerca de la Osa mayor, el Orión, las Pléyades, que son las constelaciones. Y la ciencia, es decir, los hombres de ciencia, la descubrieron, ¿verdad? Después, ahora sí que podemos decir unos 3000 años después que fue escrito el libro de Job. Encontramos también que en el año 1610 fue descubierta, ¿verdad?, esta constelación de Orión por el francés Nicolas Claude.
Y las Pléyades fueron descubiertas también en 1610 por Galileo Galilei. Entonces imagínense con cuántos años de anticipación Dios dio la revelación y cuántos años después el hombre descubre lo que Dios ya había revelado en su palabra. En el año de 1869 es descubierta la Osa Mayor por Richard A. Proctor. Todo lo que los horóscopos, ¿verdad?, publican, todo lo que se dedican a la visualización, ¿verdad?, de los astros, todo lo que hay en los cielos, Dios lo reveló. El hombre ha ido descubriendo con el paso de los años, y no digo confirmando, ¿verdad?, porque la Biblia no necesita que el hombre la confirme, sino que descubriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos descubren lo que Dios había revelado con muchos años, con muchos siglos de anticipación. Pero ahí le va algo conocido, ¿no? Este sí es de nosotros, ¿no? Nahum capítulo 2 versículos del 3 al 4. Nahum es profetas menores, y para que lo ubique fácil, váyase después de Daniel. Está Daniel, está Oseas, y por ahí se va a encontrar el libro de Nahum. Nahum, en su capítulo 2, en su versículo 3 y 4. Dice así, libro de Nahum, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Este es profetas, está dentro de los profetas menores, por eso puede ser un poquito encontrarlo. Dice así la palabra del Señor: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las alas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Más o menos, imagínense, ¿verdad?, que el hermano Daniel va en la moto de noche, pasa, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué, verdad? Nahum él vio en la época de Nahum, ¿verdad?, prácticamente eran carruajes tirados por caballo, ¿no? Sí, ponían sus antorchas para iluminarlo, pero Dios le da una revelación y le dice que vienen tiempos en los cuales los carros se van a precipitar por las calles, ¿verdad?, como estruendo de muchas aguas, y van a pasar como relámpagos, ¿no? Un relámpago, se ve el destello, ¿verdad?, el sonido del rayo, y pasa, ¿verdad?, el luzazo, y ve a los carros. Por ejemplo, se para usted en un bulevar y van los carros, ¿verdad?, a 180, 220, 250, ¿no? Entonces, si usted se para en la autopista, ¿cómo pasa el carro? Pasa un ciclo. Pues dése cuenta que la Biblia se lo profetiza. Está hablando, ¿verdad?, de los carros que iban a rodar por las calles. Pero que en el momento para que se escribe este pasaje, obviamente decir que un carro iba a pasar a la velocidad o como un relámpago, pues era imposible, ¿no? O sea, si usted ve un carro, ¿verdad?, tirado por caballos o por bueyes, se va a dar cuenta que van pasito, más si van cargados, ¿no?
Es más, creo que algunos solamente por película, ¿verdad? Han visto los carruajes. Pero los de mi época, ¿verdad? Alcanzamos a ver los carretones en el centro, ¿no? Entonces, ahora sí que los de mi época alcanzamos a ver los carretones que hacían su flete, ¿no? Estaban ahí en la cuarta norte y entre de quinta y tercera poniente. Entonces ahí era su estacionamiento, ¿no? Se paraba antes el camión de la estación, ¿no? Entonces la nueva generación, ni idea, ¿no? La nueva generación no ha visto ni creo las carretas ni los carruajes, ¿no? Pero por mucha velocidad no podía compararse un carruaje, un carro tirado por caballos, alcanzar una alta velocidad. Pero aún está diciendo, es que vienen tiempos en como el relámpago van a pasar los carros. Y ven los carros, ¿verdad? De Fórmula 1, los carros de carrera. Nada más oyen que pasan una alta velocidad. Obviamente que el primer automóvil ahí se no fue descubierto, sino que fue inventado o sale, ¿verdad?, a la luz el 29 de enero de 1886 ahora sí que inventado por Carl Benz. Ese apellido sí nos suena, ¿verdad? Ese apellido sí nos suena de Benz, ¿verdad?, de Mercedes-Benz. Entonces, como que sí llega hasta nuestros días. Pero el primer carro, ¿verdad?, no creo que fue como los de hoy, ¿verdad?, de 8 cilindros, sino que eran carruajes de 3 ruedas. Pero ya era independiente, por eso se le llama automóvil, ¿verdad? Tiene movimiento por sí solo automático. Ya no necesitaba de caballos para que lo jalara, sino que ya tenía su motor para poderse mover. Entonces, para nosotros, el día de hoy, ¿verdad?, ver los carros aquí corriendo, pues ya no nos queda la admiración, sino cuando pasan con exceso de velocidad que puede provocar un accidente o se pueden estrellar ellos. Pero a más de eso no nos extraña. Pero en aquellos tiempos, decir que iban a venir carros con una velocidad de relámpago o que iban a ser como el relámpago, iban a pasar en las calles y que iban a irse a las plazas, era solamente la palabra de Dios, era solamente que el profeta tuviera cierto prestigio para que lo que él dijera fuera aceptado. Lo mismo sucede en nuestros días. Aunque la palabra de Dios, el canon ya fue cerrado, aunque la palabra de Dios ya está completa, la revelación última, ¿verdad?, es Apocalipsis, Dios sigue dando revelaciones hasta nuestros días. Y hoy las redes sociales están invadidas, ¿verdad?, por profecías. O sea, cualquiera agarra y dice Dios me dijo o Dios me reveló. Simplemente agarra un celular, lo graba y lo sube. Pero ¿quiénes son? No lo sabemos. Entonces, para que el profeta sea aceptado como tal, tiene que, la profecía, ¿no?, para que la profecía del profeta tenga que ser aceptada, el profeta tiene que tener un antecedente positivo. Tiene que ser alguien que se conozca. Pero suben a alguien que, ¿quién es? ¿Quién sabe? Entonces, que digan lo que quieran, ¿no? Y posteriormente veremos si se cumple o no. Si lo que dijo se cumple, bueno, si todo lo que dijo se cumple, entonces se puede decir que sí era un profeta verdadero. Como en el caso del que profetizó el coronavirus, ¿no? Lo profetizó como unos 8 años antes. Ahora, ¿por qué es creíble? Porque el profeta ahora estaba en una campaña, grabaron, ¿verdad?, la profecía, la subieron a las redes sociales
Y cuando estaba lo de la pandemia, ese video fue compartido libre, pero en las redes sociales aparece la fecha en la que los videos son subidos y no se puede modificarlo, no puede subir y poner la fecha. Entonces se ve la fecha en que fue subido con 8 años antes de que llegara el coronavirus. Entonces ese tipo de profecía, cuando ya llegó a su cumplimiento, dice, bueno, entonces el profeta sí es de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque se cumplió. Pero los miles de cientos de profecías que hay en las redes, pues hay que esperar el cumplimiento, ¿no? De primas a primeras no podemos aceptar, ¿no?, que sea cierto, que el profeta sea verdadero, sino que hasta que se cumpla y hasta eso que esté en línea con la palabra de Dios. Entonces Nahum profetizó y se cumplió, ¿verdad?, hasta apenas en 1866. Ahora, en Apocalipsis 11:9, ya es, podemos decir que estas revelaciones son más próximas. Si las anteriores serían 1500, 1600 antes de Cristo, entonces esta profecía sabemos que ya es después de Cristo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis fue escrito después de Cristo. Apocalipsis 11, versículo 9. Y esto también es de nuestro día. Es algo que usted y yo lo podemos ver. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, en su versículo 9. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este pasaje está hablando de los 2 testigos que van a predicar durante la gran tribulación. Pero cuando se da esta profecía, en el 60 aproximadamente, después de Cristo, aunque el libro, ¿verdad?, fue escrito posteriormente, cuando esta profecía se da, imagínense, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que la gente de diferentes naciones, tribus y lenguas va a poder ver a estos 2 testigos que van a estar muertos en la plaza en Jerusalén? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo imaginarse que el mundo entero iba a estar reunido ahí en esa plaza? Es algo imposible. Entonces, ¿qué estaba profetizando? ¿O qué está diciendo este pasaje? ¿O qué está diciendo el apóstol Juan? ¿Qué es lo que él está escribiendo? Está hablando en tiempos anteriores, diríamos, de la televisión. Está profetizando que iba a haber un medio de comunicación en el cual se iba a poder ver desde las casas, desde su domicilio, iba a poder ver lo que iba a estar ocurriendo en Israel, en Jerusalén, en la plaza. Entonces está profetizando que iban a haber medios. Obviamente que no dice ahí, ¿verdad?, televisión, pero no se refiere a la radio, ¿no?, porque la radio nada más era para escuchar. Digo era porque ya son pocos, ¿verdad?, los que tienen radio. A ver, ¿quiénes tienen radio
radio AM/FM, ¿no? A ver, ya no, ¿no? Ya no, es que nada más uno que otro, ¿no? Pero ya no se usa, es más, los jóvenes ya ni lo conocen. Algunos ni conocen los radios de que tenían los abuelitos ahí su radio, ustedes escuchando. Pues ya no. Entonces, ¿de qué está hablando? De la televisión, porque habla de ver, ¿no? TV. Entonces, la televisión fue inventada por el escocés John Logie Bailey el 25 de marzo de 1925. Imagínense lo que es el invento de la televisión. Pero hoy en día podríamos nosotros llegar a afirmar que ese pasaje de Apocalipsis pues no está haciendo referencia a la televisión, sino que a las redes sociales, ¿no? Así que la televisión ya está quedando obsoleta. Y qué bueno, ¿verdad? Porque tanta basura que ponían en la televisión, ¿no? Puras telenovelas para hacer perder el tiempo a las hermanas, puras telenovelas, ¿verdad? Para perder el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Y además que no edifican, ¿no? Más destruyendo hogares, destruyendo matrimonios, destruyendo familias, peleando, ¿verdad? Para que pelearan los esposos, las esposas con los esposos. Se destruyó familias en cantidad. Y qué bueno que va a tender a desaparecer. Entonces, este pasaje de Apocalipsis más, creo, hasta el día de hoy, que apunta a las redes sociales. ¿Por qué? Porque se transmiten en vivo. O sea, las redes transmiten en vivo de manera directa y no tanto, ¿verdad? Como la televisión, ¿no? Sino que usted agarra el celular, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a entrar a las redes y ahí puede ver en vivo. Entonces, más creo que ese pasaje, ¿verdad? Está anunciando lo que es el más famoso, ¿verdad? El Face, el YouTube. Digo, los que tienen mayor membresía, mayor número de usuarios. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde vemos todo. Las noticias a nivel mundial pues no las pasan, ¿no? Y si usted ve el noticiero, ¿verdad? Pasan lo que ellos quieren que nosotros veamos. Entonces, la televisión pone lo que a ellos les conviene. ¿Quién es el que les está pagando más? Esa noticia pone. Pero si tal noticia a ellos no les conviene, igual no lo pasan. Por eso es que con el COVID hubo mucha desinformación, hubo demasiada desinformación, y la televisión pues obviamente no publicaba lo que fuera interesante, ¿verdad? Para el pueblo. Había cosas ilógicas como que la gente guardara 2 metros de distancia haciendo cola, ¿verdad? En un aeropuerto, cuando la gente adentro del avión van pegaditos unos con otros, o en las terminales de los autobuses, tenían que guardar 2 metros de distancia y se subía al camión y tenía que ir pegadito uno con otro, y es más, encerrado, no llevan con vidrios cerrados. Entonces, la ilógica, es ilógico muchas cosas. O por ejemplo también no le encontraba sentido que para hacer la prueba del COVID a una persona tenían que introducirle, ¿verdad?, palillos para adentro para detectar el virus, cuando tenían que decirle a la gente que no se acercara menos de 2 metros porque si no se iba a contagiar. Entonces, si el virus era contagioso a distancia, pues ¿para qué meterle, ¿verdad?, una varilla en la nariz a la gente para poder detectarlo? No tenía lógica. Entonces, y todo ello, no vieron ningunos comentaristas, ¿verdad?, en televisión diciendo nada. ¿Por qué? Pues no les convenía. ¿Por qué? Porque el objetivo del coronavirus era someter a la humanidad. Someter a la humanidad
bajo un mandato del gobierno, bajo un solo líder a nivel mundial, la ONU, que posiblemente sea el nido donde esté el anticristo, ¿verdad? Pero todo era preparado. Entonces, las redes sociales son las que más, podemos decir, van a tener vida y son las que van a estar triunfando sobre las televisiones. Entonces, más creo que Apocalipsis 11:9 más se está refiriendo a las redes sociales que van a transmitir en vivo cuando el anticristo logre matar, ¿verdad?, a los dos olivos, a los dos profetas que van a predicar durante un periodo de 3 años y medio, van a predicar durante la gran tribulación. Entonces Dios le va a dar permiso que los maten, ¿no? Pero en el momento que se esté transmitiendo en vivo, van a transmitir en vivo en todas las redes sociales. Y la otra pregunta interesante es: ¿quién no tiene celular hoy en día? ¿Quién no usa celular? Ahora sí que a los que no pensaban los alcanzó, ¿verdad?, la tecnología. Por eso ahí está en el Facebook, está en el TikTok, ¿verdad? Entonces, sí, los alcanzó. O sea, no sabrán usar mucho el celular, pero entrar a las redes sí. Entonces, ¿por qué? Porque a través de las redes sociales se va a transmitir cuando estos dos profetas sean muertos y exhibir los cadáveres en la plaza en Jerusalén. Van a transmitir en vivo, ¿no? Dice, ininterrumpidamente van a estar grabando por todas las redes sociales, y en ese momento que estén transmitiendo en vivo, van a recobrar, el espíritu va otra vez a llegar al cuerpo, se va a funcionar, el espíritu va a volver a tomar otra vez su cuerpo y van a ser arrebatados hacia el cielo. Y lástima que va a ser al final de la gran tribulación. Entonces, cuando ya la iglesia se haya ido, cuando nosotros ya estemos posiblemente en ese evento, ya estemos sentados en la mesa cenando, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. Eso es lo maravilloso. Entonces tal vez dirá, bueno, a nosotros ¿qué nos compete? ¿Qué nos sirve conocer que la ciencia va descubriendo todo lo que la Biblia dijo, ¿no? Porque también nosotros, ¿verdad?, como cristianos, nos interesa, ¿verdad?, nos debe interesar estar informados que las profecías de la Biblia se han ido cumpliendo con el paso de los tiempos, y que todas las profecías se van a cumplir en el tiempo de Dios. Muchas de ellas ya se han cumplido, ¿no? Y le digo, las más sobresalientes son estas. Usted puede dedicarse a buscar y va a encontrar muchísimas más. Por ejemplo, y con eso concluyo, la arqueología ha ido descubriendo o encontrando porciones de la Biblia, ¿no? Ha ido encontrando escritos, papiros, ¿no?, libros, extractos de libros. Ha ido encontrando accesorios, ha ido encontrando monumentos, los cuales la Biblia menciona. Que la arqueología va descubriendo lo que la Biblia ya dijo. Pero científicamente está comprobado que la Biblia es veraz, que la Biblia es exacta, y que todo lo que se dijo se está cumpliendo ante nuestros ojos, y se va a ir cumpliendo cada día. Todo lo que está profetizado se va a cumplir, y si ya se cumplió una gran parte, ¿qué le hace pensar que no se va a cumplir lo demás? Entonces también se va a cumplir el hecho de que la iglesia va a ser arrebatada y trasladada al cielo. Se va a cumplir que estaremos en el tribunal de Cristo.
recibiendo el pago por nuestro trabajo. Y también se va a cumplir que estaremos de fiesta con el Señor en la boda del Cordero. O sea, todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Y dijo Jesús que ni una sola jota ni una sola tilde se va a dejar de cumplir de la Biblia. Se va a cumplir toda la Escritura. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Así que no pierda su fe, no pierda su confianza. Lo que está escrito se va a cumplir para bien en la vida del cristiano y para mal en la vida de los que no quieren nada con el Señor. Se ponen de pie, oramos, y que usted pueda atesorar esta palabra en su corazón, pueda guardarla y sobre todo ponerla por obra. Que su fe no decaiga. Muchas de las cosas que están ante nuestros ojos están profetizadas. Algo que usted puede comprobar de hoy en día cuando va a la playa es que la Biblia dice que Dios le puso límite al mar. Dice la Biblia, Dios le puso arena como límite y le dijo, y aquí no pasa nada. Y usted va al mar y se sorprende de que está la playa y ahí está la arena y hasta ahí llegan las olas con mucha fuerza y ahí llegan y se detienen. Llegan, ¿verdad? Los constructores le ponen muros de piedra y los despedazan. Le amontonan piedras y las despedazan. Y la arena que Dios le puso, ahí está. Entonces, muchas de las cosas usted lo puede experimentar solamente, ¿verdad?, escudriñe la Biblia. Padre, te doy gracias por esas palabras que nos muestras, que nos has dejado escritas, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites ver y disfrutar del cumplimiento de tu palabra. Solamente, Señor, que podamos dedicarnos unos minutos a la lectura, a la meditación, a analizar el medio que nos rodea, a analizar lo que nuestros ojos ven. Y que podamos, Señor, comprobar que todo ello ya estaba profetizado. Ya estaba escrito, Señor, que ocurriría en los últimos tiempos. Señor amado, creemos de que tu palabra, así como se ha ido cumpliendo hasta nuestros días, también, Señor, lo que falta por cumplirse, creemos que se va a cumplir solamente en tu tiempo. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, y te pido, Señor, que sirva para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana que se hizo presente, aquellos, Señor, que van a ver este mensaje en sus hogares, aquellas personas, Señor, que quizá desconocen de tu palabra, que nunca han leído la Biblia, que también, Señor, puedan ser alcanzados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos.